Muy buenas tardes. Hoy, como lo habíamos prometido, vamos a hablar de mitos y verdades acerca de los programas de migración de Tasmania. Vamos a contestar las preguntas que muy amablemente nos enviaron y vamos a comenzar pues dándole el contexto de cómo está el programa de migración para Tasmania en el año fiscal 2022-2023, es decir, acabamos de abrir básicamente, de ver cómo se abre el programa de migración de Tasmania para este nuevo año fiscal. Yo creo que la primera afirmación que es importante mencionar es que Tasmania cambia un poco sus reglas originales, cambia los nombres, genera una serie de criterios que es importante entenderlos, de manera que las preguntas que contestemos al final encuentren el contexto apropiado para poder ser entendidas. Entonces, empecemos primero explicando que Tasmania ha tenido un cupo, ha sido beneficiado con un cupo de nominación relativamente alto. Se le ha duplicado su cupo de nominaciones con respecto a lo que tenía en el año 2021-2022, lo que significa que va a tener mucha más disponibilidad para otorgar visas. El segundo elemento que hay que determinar es que Tasmania, como cualquiera otro de los estados y territorios del país, tiene posibilidad de nominar para dos tipos de visa. La visa 190, conocida como Skill Sponsor Visa, que es una visa permanente donde el beneficiario adquiere inmediatamente la residencia permanente y queda con un compromiso de vivir en el estado que lo nominó por 2 años, pero desde el momento de la aprobación de la visa ya es residente permanente de Australia con la totalidad de los beneficios. La segunda visa para la que los estados pueden nominar es la visa que se conoce como visa 491, Skill Work Regional Visa, que es una visa que se conoce como una visa de transición. Es decir, es una visa por un periodo de 5 años, donde después de haber vivido 3 años en la región, pasa a la residencia permanente en una visa permanente que se llama 191. Ese progreso de la 491 a la 191 no implica volver a demostrar puntaje, ni inglés, ni nada. Es básicamente demostrar que se ha vivido en el estado, en la región, y que se ha obtenido un ingreso taxable de al menos $54,000 al año. Bueno, entonces, Tasmania tiene unas categorías de nominación para la visa permanente, es decir, para la 190, y otras categorías de nominación para la visa 491. Empecemos por la visa 190. En la visa 190, Tasmania ha abierto 3 programas de nominación. El primer programa se llama Skill Employment, es decir, para aquellas personas que están trabajando en Tasmania. En este caso, lo que nos pide Tasmania es que la persona esté trabajando en Tasmania si está en al menos 12 meses. En caso que tenga una ocupación ANSCO Level 1 o 3, del 1 al 3, es decir, esto incluye a profesionales, esto incluye gerentes, esto incluye personas que tienen algún tipo de trabajo de alguna manera altamente calificado. Allí basta con trabajar 1 año. Cuando la persona ha trabajado al menos 1 año en su ocupación, es elegible para la nominación a residencia permanente. Si tiene una ocupación en skill level 4 o 5, no es suficiente 12 meses, es necesario 18 meses. La pregunta, los técnicos, es decir, o los oficios, es decir, carpinteros, chefs quedan en el primer grupo, es decir, quedan en los de 12 meses. Community workers quedan en el segundo grupo, 18 meses. Ahora, el empleador tiene que ser un empleador que haya estado establecido en Tasmania, que haya operado en Tasmania por lo menos durante 2 años. Es decir, esto excluye que una persona esté trabajando para una empresa en el continente, es decir, en Victoria o en New South Wales, y que simplemente mande a una persona a trabajar en Tasmania y haga el trabajo remoto. No, tiene que ser una empresa que tenga operación en Tasmania,
aunque su sede esté fuera de Tasmania. Es decir, por ejemplo, una persona que trabaje para Telstra, pues Telstra tiene su casa matriz en Sydney. Si trabaja para Telstra en Tasmania, pues evidentemente es elegible. No importa que tenga o no oficina física, lo importante es que tenga operación en Tasmania. Es decir, que los clientes que atienda, los proveedores que atienda, las negociaciones que haga, sean en beneficio de la industria de Tasmania. Segundo requisito o tercer requisito es que la persona tenga un ingreso de al menos $53,900 al año. Esta es la primera categoría y en esta categoría pues definitivamente las personas que tienen, un esquema de prioridades y este es el segundo elemento que vamos a ver tanto en la visa 190 como vamos a ver en la visa 491. Tasmania ha establecido 3 niveles de prioridad y lo llaman Gold a los que tienen mayor prioridad, Green a los que están en el medio y Orange a los que son elegibles, pero en términos de preferencia son la última preferencia. ¿Quiénes son Gold? Es decir, ¿quiénes tendrían la preferencia para esta visa? Serían aquellas personas que están trabajando en lo que en Tasmania se conoce como critical roles. ¿Cuáles? Hay otro elemento. Tasmania habla básicamente de 2 tipos de listas. Una lista que ellos conocen como critical roles y una segunda lista que se llama TOSOL, TOSOL, que son Tasmania Occupation Skill Occupation List. Entonces, ¿qué hay en la critical list? Básicamente ingenieros y área de la salud, lo cual es muy positivo. Hay muchísimos ingenieros con programas de migración, entonces pues definitivamente los ingenieros en este momento son una prioridad para Tasmania. Tasmania se convierte pues en una excelente opción para todos los ingenieros que quieren emigrar al país. En la otra lista, y esos son gold, es decir, son primera prioridad. Segunda prioridad serían las personas que tienen una ocupación en la lista TOSO. Allí, además de los ingenieros, vamos a encontrar arquitectos, trabajadores sociales, profesores, técnicos como carpintería, vamos a encontrar personas como técnicos como chef, como electrician, como mechanics. Todos estos están en la TOSOL. El sector de la construcción está en la TOSOL, no está en las critical list a menos que sea un ingeniero. Entonces, ese es una segunda prioridad. En la tercera prioridad, que es la que se conoce como Orange, allí entran todas las otras personas que tienen algún tipo de trabajo. Es decir, entran los community workers, entran las personas que están trabajando en aged care, entran las personas que están trabajando en el sector de hospitality, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos trabajando inicialmente con los términos anteriores, 12 meses, nivel 1 a 3, 18 meses, 4 en adelante. Entonces, ese es la primera categoría. La segunda categoría es para la visa 190, es la categoría de aquellas personas que han estudiado en Tasmania. Esta categoría se conoce en Tasmania como Skill Graduate Pathway. Es la misma que en South Australia se conoce como International Graduates, es decir, para aquellas personas que han terminado sus estudios, en este caso en Tasmania. ¿Cuáles son los requisitos? Muy simples. Haber completado 2 años de estudio de un curso CRICUS, es decir, tiene que haber hecho cualquier tipo de estudio, es decir, no está reservado a Higher Education, también incluye VET, pero tiene que haber obtenido un degree, diploma o trade certificate, es decir, dentro de las 92 semanas no está incluido los estudios de inglés. ¿Por qué? Porque los estudios de inglés ya no otorgan un certificado ni un diploma.
a menos que sea intérprete, pero ahí digamos que el curso no sería un curso de inglés, sino un curso de interpretación. Bueno, nuevamente volvemos a los criterios que mencionamos antes: Gold, Green and Orange. Y nuevamente Gold es lo que mencionábamos, Critical Roles, Green es TOESL, Orange es los demás. Entonces, muy rápidamente, ¿cómo podemos resumir esta segunda categoría? Esta segunda categoría es estudiantes que hayan completado 2 años de estudio en Tasmania. Y pasamos a la tercera categoría, que también es una categoría muy importante, que es la categoría que de alguna manera es nueva, que se conoce como Established Resident. Esta es una categoría que reúne una serie de casos de personas que estaban dentro de otras categorías que habían en el esquema anterior. Entonces, ¿qué es un Established Resident? Un Established Resident es una persona que ha vivido con su familia, es decir, con todos sus dependientes, en Tasmania por al menos 3 años. Y esa es la cifra mágica. 3 años de haber vivido en Tasmania. Tiene que haber estado, tiene que estar trabajando para Tasmania, en Tasmania. Tiene que haber tenido y tiene que tener al menos 12 meses de trabajo en los últimos 24 meses. Allí tiene que demostrar que tiene un ingreso de al menos 53.900. Ustedes tengan en cuenta que es importante como criterio, y esto no es únicamente lo vamos a ver en Tasmania, lo vamos a ver en todos los estados. Los estados son muchísimo más exigentes en los requisitos que ponen para la visa 190 que los que ponen para la visa 491. Entonces, en este momento estamos hablando para obtener la visa permanente, la 190. Para personas que no cumplen estos requisitos, ahora vamos a ver la 491, y para ellos quizá puede ser una opción también. Entonces, nuevamente aplicamos las 3 categorías de prioridad. Gold, si esta persona, el trabajo que está desarrollando es en la Critical List. Green, TOESL, y etcétera, etcétera, es la Orange. Y con eso terminamos entonces lo que sería la visa 190, es decir, visa 190, 3 categorías. Y tenemos una de las cosas que se me olvidaba mencionar es que en la 190, como posibilidad de trabajo, abre una opción que no había antes, y es trabajar para su propio negocio. Es decir, antes en Tasmania el Small Business solamente daba paso a la 491. Ahora, si el Small Business Owner ha trabajado para su empresa al menos 12 meses y ha ido 3 años en Australia, sería eventualmente nominable para una visa 190, lo cual es una excelente noticia para los business owners y para todos los emprendedores, como se dice técnicamente. Bueno, ahora sí, hablemos de la 491. La 491 nos abre más opciones, como lo decía, los estados son más generosos. En la 491 incluso nos abren opciones para personas que no están en Tasmania, lo cual es muy interesante para las personas que están offshore, es decir, que están tanto fuera de Australia como personas que estando en Australia no están en Tasmania, es decir, están interstate, como se dice técnicamente. Aquí tenemos los siguientes programas. El programa que se llama Skill Employment, estamos el Skill Graduate, y tenemos el Established Resident, que son los 3 anteriores, pero con unos requisitos menos exigentes. Adicionalmente, tenemos otros 3, que es el Business Operator, que antes llamamos Small Business. Tenemos el Overseas Applicant y tenemos el Overseas Applicant Invitation Only. Entonces, estas son las opciones que estamos viendo ahora para ver cuáles son los caminos para la visa 491 en Tasmania.
¿Qué tenemos para la visa 491 en Tasmania dentro del Skill Employment? Allí ya el número de meses o la duración del tiempo de empleo baja sustancialmente. Ya baja a 6 meses en vez de los 12 meses que habíamos visto antes, y incluso hay posibilidades que si la persona está trabajando en una ocupación en la TOESL, se disminuye a 3 meses, lo cual es supremamente atractivo. La persona tiene que estar trabajando para una compañía que esté establecida en Tasmania, el trabajo tiene que ser genuino, pues las cosas, digamos, de normales, razonables, de sentido común. Si los niveles el skill level es de 4 o 5, se alarga un poco, no basta los 3 meses, tiene que ser 6 meses. Y también se abre una posibilidad que también teníamos en Tasmania desde antes, y es que la persona trabaje en una ocupación que no es la ocupación en la que tiene su skill assessment. Tasmania sigue siendo en este momento el único estado que presenta esa opción. Es decir, que da la opción que una persona trabaje en una cosa diferente, en un trabajo diferente al aquel en el que tiene su skill assessment. Es decir, una persona puede tener un skill assessment como ingeniero mecánico y estar trabajando como restaurant manager, y Tasmania lo pudiera nominar. Entonces, pues eso pues evidentemente nos abre una serie de oportunidades supremamente interesantes, porque en todos los demás estados, estoy hablando de Victoria o de South Australia, la persona tiene que trabajar en su ocupación o en algo closely related con la ocupación nominal. En el Skill Employment igual aplicamos las 3 prioridades. Nuevamente, prioridad Gold, Critical List, segunda prioridad Green, TOESL, tercera prioridad los demás. Y pasamos al Skill Graduate Pathway. Allí ya no hace falta haber cumplido los 2 años de estudio, bastaría con que se estudie un año. Y esto pues nos genera una oportunidad pues muy interesante también. Tiene que completar el estudio, pues evidentemente estamos hablando de que tiene que tener la completion letter, es decir, tiene que haber terminado el estudio que ha iniciado. Esto lo digo porque hay personas que están en cursos, digamos, de 2 años, y cuando completan el primer año quieren aplicar la visa. No, lamentablemente no es posible. Hay que completar el curso, que en este caso se habla de que sea al menos de 40 semanas, visa 491, 92 semanas, visa 190. ¿Qué estudiar? Pues evidentemente volvemos a aplicar lo que ya ustedes pues seguramente se imaginan. Critical List son Gold, TOESL son Green, y etcétera, etcétera. Entonces, esto sobre todo con respecto a una de las preguntas que vamos a ver antes: ¿qué estudiar en Tasmania? Las listas. Y las listas las vamos a encontrar dentro de la misma página del estado de Tasmania. Entonces, a la hora de escoger qué estudiar en Tasmania, yo pensaría que la mejor guía definitivamente son ese par de listas, sabiendo que la Critical List es una selección de la TOESL. Es decir, todas las visas, todas las ocupaciones que están en la Critical List están en la TOESL también. Vamos al siguiente paso. En el siguiente paso tenemos el Established Resident Pathway. Allí ya no nos piden 3 años, nos piden solamente 2 años. Entonces allí, ¿qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar que ha habido 2 años, que se está trabajando al menos, y aquí nos dan una ventaja también. Ya el trabajo no es necesario que sea tiempo completo, basta 20 horas a la semana. Después viene dentro de esta misma 491 el Business Operator, que conocimos en años anteriores con el nombre de Small Business Owner. Aquí se llama ahora, o lo han rebautizado como Tasmania's Business Operator Pathway, y allí han hecho algo supremamente interesante, y es que han bajado el nivel de ingreso requerido.
Antes se requería demostrar ingresos de al menos $53,000 al año. Ahora es suficiente el 85% de ese ingreso, es decir, $45,800 obtenidos como resultado de la operación del negocio. Excluyen unos negocios, en esta ocasión están excluyendo solamente negocios de masajes, es decir, los negocios de masajes tienen que ser en un contexto remedial, es decir, de masajes remediales, no de masajes de relajación. Otros negocios que antes estaban excluidos no están excluidos, lo cual es supremamente interesante. Para los que recuerdan, antes Tasmania excluía los negocios como Uber o como todo lo que se llama share riding. Ahora no están excluidos, lo que le lleva a uno a considerar que es perfectamente válido tener un negocio de estos. Tampoco están excluidos los negocios de estaciones de servicio, que antes están excluidos, o sea que allí estamos viendo como una cierta amplitud. Bueno, volvemos a lo mismo, Gold, Green y Orange en términos de a qué se dedica el negocio o a qué se dedica la persona que está trabajando. Ya para terminar, vienen las dos ocupaciones, las dos pathways, los dos caminos para las personas que están fuera del país, es decir, overseas applicants. Allí básicamente tenemos la posibilidad de personas que están en la critical list, y aquí solamente hay gold oportunidades en el gold, lo que son todas aquellas personas independientemente de la ocupación que tengan una oferta de empleo. Lo cual es fantástico. ¿Por qué? Porque pues no le exige a la empresa de Tasmania que cumplan un requisito y simplemente hay nominación. Entonces esto es supremamente bueno. Y la última opción que tenemos para migrar a Tasmania es la de invitation only, y es que en Tasmania una persona puede registrar su interés si tiene ocupación en cualquiera de la lista de ocupaciones diciendo que quiere ir a Tasmania, y Tasmania puede invitarlo. Allí el tema de invitación puede ser un poco, pues evidentemente es la última prioridad del programa. Yo diría que entrar en este proceso sería una buena decisión, sobre todo para personas que están en la critical list. Yo diría que es una opción interesante para ingenieros que están fuera del país, para personas del área de la salud que están fuera del país, en particular enfermeras. Pudieran ver Tasmania como una muy buena opción para venir a emigrar directamente. Es decir, digo yo directamente, es no venir a estudiar primero y después quedarse, sino venir directamente como residentes permanentes. Esto, digamos que es el contexto del programa de migración que tiene Tasmania para este año 2022-2023. Y ahora, ya como les había prometido, contestando las preguntas que nos habían hecho con respecto a la migración a Tasmania, lo que nosotros podemos mencionar es varias cosas. El primer tema que tenemos es que nos preguntan cuánto tiempo hay que estudiar en Tasmania. Lo que les decía, en las nuevas reglas estamos hablando de 2 años para la visa permanente, 1 año para la visa 491, que da paso a la visa permanente. Nos hacen una pregunta muy específica que dice: estoy realizando un Advanced Diploma en IT, el cual es de 2 años, mi visa vence en marzo de 2023. En ese tiempo solo tendría causado 1 año en mi actual estudio. ¿Es posible aplicar a la visa para continuar estudiando en otro estado que me valiera el estudio actual? No, en ese caso no es posible aplicar a una visa
en Tasmania tendría que aplicar tendría que extender la visa estudiante para poder completar el estudio, por lo que mencionábamos en la otra ocasión, perdón, hace un momento, y es que Tasmania únicamente nomina cuando el candidato ha completado el estudio. Segunda pregunta, ¿obtener residencia es más fácil que en otra ciudad de Australia? Yo pienso que depende del candidato. Tasmania pues tiene un programa supremamente claro, como lo acabamos de ver. Critical List, TESOL le abre unas oportunidades fantásticas a las personas que tienen ocupación allí. Si usted no tiene una ocupación allí, definitivamente yo pienso que hay oportunidades mejores en otros estados. Quiero llamar la atención en particular sobre South Australia. South Australia ha sacado un programa supremamente atractivo para este año 2022-2023 y de alguna manera es mucho más comprensivo, es decir, incluye mucho más ocupaciones. ¿Qué tan fácil es o difícil es obtener trabajo en Tasmania? Conseguir trabajo es un trabajo, es decir, no es mi área de experiencia, no, nosotros no somos consultores de carrera. Lo que sí le podemos decir es que todos los clientes que tenemos nosotros en Tasmania, todos están trabajando. Esto no es una situación exclusiva en Tasmania, es decir, es una situación de todo el país. Es decir, Australia en este momento está ofreciendo empleo a todo el mundo. Hay unas oportunidades de trabajo muy generosas y muy amplias en todo el país. ¿Qué tan grande es la población latina en Tasmania? Según un resultado del censo, entendiendo por población latina personas que tienen uno de sus padres nacidos en un país hispanoparlante, Australia tiene solamente el 5% de población latina y Tasmania tiene menos de ese 5%, tiene únicamente el 2% de población cuyo uno de sus dos padres ha nacido en un país hispanoparlante. Profesiones elegidas en Tasmania, lo que acabamos de mencionar, y ya muchas de las preguntas que ya también habíamos mencionado ya han sido contestadas. Una pregunta: ¿qué tan fácil es rentar un apartamento en Tasmania? Tengo entendido que no es fácil. De hecho, Tasmania tiene una carencia de sitios para alquilar. Bueno, en todo el país, pues, pero en Tasmania parece que es mucho más agudo. Entonces ese es un tema que hay que prever con tiempo. Es decir, hay que hacer las ofertas con tiempo, hay que buscar con tiempo, porque puede ser un poco más difícil que en el resto del país. Siendo un Tasmania un estado pequeño, es fácil conseguir un trabajo calificado. Pues es que mira, yo creo que conseguir trabajo siempre es difícil, es decir, mm, eh, no creo que nadie pueda decir que llamaron a ofrecerle un trabajo, hay que hacer muchísimas tareas. Yo allí lo único que puedo, digamos, transmitir en términos de experiencia propia y de nuestros clientes es que en Australia y en Tasmania en particular se cumple una regla: buen inglés, buen trabajo; mal inglés, mal trabajo. Es decir, el elemento que más fácil va a generar que una persona consiga trabajo calificado es que tenga un buen inglés. Y si quiere un trabajo profesional, tiene que tener un muy buen inglés. Y esto uno lo nota, uno ve personas con muy buen inglés, menos calificadas, consiguen puestos muy rápido y progresan mucho más rápido entre las empresas que lo contrario, personas muy calificadas pero con muy pocas habilidades de comunicación. Entonces, el consejo para conseguir trabajo rápido y para progresar en la vida profesional es definitivamente inglés, inglés, inglés. ¿Se puede ganar la residencia con solo vivir en Tasmania? Sí. Lo que acabamos de abrir es exactamente ese programa que Tasmania acaba de abrir de Established Resident. Entonces la respuesta definitivamente es afirmativa.
Y bueno, yo creo que con eso cumplimos. Ah, bueno, hay una pregunta. ¿Hay buenas escuelas en Tasmania y quién nos puede ayudar? Sí, Tasmania tiene inclusive universidades muy buenas, en el sentido que la Universidad de Tasmania es una de las universidades con mayor prestigio en el tema de estudios marinos y estudios oceánicos y y de industrias relacionadas con pesquería. Eh, Hay escuelas de todo tipo, no hay una oferta educativa tan grande como la que se puede encontrar en Gold Coast o como la que se puede encontrar en Melbourne o en Sydney, pero pues definitivamente sí hay muy buenas escuelas. ¿Quién les puede ayudar a conseguir estudio en Tasmania? Nosotros en RC Migration tenemos una unidad de negocios que se llama RC Education y con el mayor de los gustos los podemos asesorar a escoger el curso donde pueden hacer el estudio. Adicionalmente, tenemos el gusto de trabajar con una empresa de educación, una agencia de educación que está radicada en Tasmania, que se llama OSI Access, que los puede también llevar de la mano con el conocimiento local para hacer el estudio allí. Entonces, pues cuenten con nosotros a través de los medios, a través de las redes sociales que tenemos nosotros, pues podemos organizar la asesoría tanto para el programa de migración o para el programa de educación o para ambos, como ustedes los quieran. Muchas gracias por su atención. Definitivamente ha sido un gusto compartir con ustedes esta información. Quedamos muy a sus órdenes.